¿Cómo están, hermanos? Una vez más nos encontramos con ustedes a través de este medio, esta vez en un hermoso sábado aquí en Buenos Aires. Estamos muy contentos y agradecidos al Señor porque nos da la posibilidad una vez más de poder hacer estos estudios bíblicos que lo hacemos con toda dedicación para la causa de Dios. Agradecidos estamos por los 536 suscriptores que tenemos. Como siempre digo, tratamos de ser más humildes y más simples y sencillos para que cada uno que vea estos estudios pues les sean de ayuda para su vida espiritual y también para cambiar sus corazones y sus mentalidades, que deben cambiarse a través de la palabra de Dios, no por mis palabras. Hablaremos hoy acerca de lo que vendría siendo la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué será la ira de Dios? ¿Puede un Dios tan amoroso airarse? ¿Y qué generaría la ira de Dios? Pues eso es lo que iremos descubriendo en este estudio y en otros consecutivos, y veremos entonces qué Dios tiene como ira y hasta dónde llega la ira de Dios. Vamos entonces a buscar a Dios en oración, sin antes pedirte que te suscribas al canal, que compartas los videos, que le des like si te agradan, que comentes si lo deseas, y también, sobre todas las cosas, que los compartas y que los veas, porque es bueno que los veas, que analices los textos que presentamos aquí y que puedas tú reflexionar con respecto a esto. Esa es la única misión que tenemos, que es llevar a reflexionar a cada uno de ustedes y también, obviamente, los que hacemos de estos estudios. Muy bien, entonces vamos a buscar a Dios en oración, a postrarnos de rodillas y encomendarnos a Él para ya así abrir su santa y divina palabra. Cariñoso Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das el privilegio en este santo sábado de cumplir con la misión que tú nos has dejado, que es enseñándoles que guarden todas las cosas. Ayúdanos, Señor, y dirige tú estos estudios, porque no queremos ser nosotros los que hablemos, sino que hable tu palabra. Gracias por tu amor, tu misericordia, por todo lo bueno que tú nos das. Estamos agradecidos. Gracias, Padre, una vez más, y en tus manos nos encomendamos por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la palabra de nuestro Dios para ver qué nos dice el Señor Jesús de su propia boca. ¿Qué es lo que nos dice el Señor Jesús que ocurriría antes de la destrucción del mundo, antes del fin del mundo? ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Mateo 24, 14. Notemos lo que nos dice Mateo 24, 14. Y allí nos hablará el mismo Señor Jesús. Mateo 24, 14. Dice lo siguiente la palabra de Dios, Mateo capítulo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Antes de que termine el mundo, o sea que antes que vengan los juicios de Dios a este mundo, debe ser predicado el Evangelio. Todo el mundo tiene que conocer la verdad. El Evangelio eterno debe ser predicado a todo el mundo, decía el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Eso debe ocurrir antes del fin del mundo. Y notemos que nos dice el Espíritu de profecía con respecto a esto. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán pronto se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final, y Cristo vendría para recoger su precioso grano.
Esto está en Palabra de Vida del Gran Maestro, páginas 47 y 48. Y ahora sí entraremos entonces de lleno en lo que habla acerca de las copas de la ira de nuestro Dios. Antes de las copas de la ira debe ser predicado el Evangelio a todo el mundo. Bien, profecías de destrucción, dice el título de esta página de los estudios. Una, ¿por qué la venida de Jesús se ha demorado y qué está reservado para esta tierra, tal como lo conocemos? Esto está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 7 al 10. También está en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 7 al 10. Dice, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Para qué son guardados el cielo y la tierra tal la conocemos ahora? Para el fuego, dice, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Versículo 9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y el versículo 10 dice, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas están serán quemadas. Bien, entonces Pedro nos da muchas cosas para que analizar con respecto a estos tres pasajes. ¿Por qué la venida del Señor se ha demorado entonces? Porque el Señor espera que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Debe haber primeramente un arrepentimiento en nosotros, porque el Señor no quiere la muerte del impío. Quiere que todos seamos salvos. Por eso el sacrificio de Jesús fue para todo el mundo. Pero no todo el mundo lo va a aceptar. No todo el mundo acepta a Cristo. De hecho, muchos dicen hoy día que aceptan a Cristo, tratan de vivir un evangelio diferente que el que enseñó Cristo. Muchos no predican ese evangelio eterno que debe ser predicado. El evangelio completo no se predica. Entonces un evangelio a medias es un evangelio mentiroso. Lo hemos hablado de esto también. Entonces, ¿y la tierra para qué será preservada? Para el fuego, dice. Tal como la conocemos hoy día, la tierra será preservada para el fuego. Según 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 7 al 10. La segunda pregunta. Describa las profecías de destrucción en el momento dramático y culminante de la historia de esta tierra. La Biblia hablaba de profecías de destrucción. ¿En dónde? Vayamos a Isaías capítulo 13. Esto es en el Antiguo Testamento. Vayamos a Isaías capítulo 13, versículos 6 al 9. Isaías capítulo 13, versículos 6 al 9. Dice así el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por lo tanto se enervarán todas las manos. Desleiráse todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores los que comprenderán. Tendrán dolores como mujer de parto. Pasmaráse cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene
crudo y de saña y ardor de ira, para tornar la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. A los pecadores. La tierra va a ser consumida por fuego. La tierra será consumida por fuego cuando venga Cristo por tercera vez. Allí sí no quedará ni raíz ni rama del pecado. Allí será ese lago de fuego y azufre que quemará a Satanás, a sus seguidores y a los que hayan decidido caminar en pos de ellos. Bien, Isaías capítulo 34 del 1 al 5 también nos habla con respecto a profecías de destrucción. Isaías capítulo 34, versículos del 1 al 5. Isaías capítulo 34 del 1 al 5 dice lo siguiente: Gentes, allegaos a oír y escuchad, pueblos, oiga la tierra y lo que la hinche, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado sobre todas las gentes, e irritado sobre todo ejército de ellas, destruirálas y entregarálas al matadero por la sangre de ellos. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantarán hedor, y los montes desleirán por la sangre de ellos. Versículo 4. Y todo ejército de los cielos se corromperá, plegaráse han los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Versículo 5. Porque los cielos se embriagarán, porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom el juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. También nos habla aquí de destrucción por fuego. Isaías también hablaba de que la tierra iba a ser destruida por fuego. Y Apocalipsis también nos habla de lo mismo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6, versículos 14 al 17. Notemos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 14 al 17. 14 al 17 de el capítulo 6 de Apocalipsis dice lo siguiente: Y el cielo se partió como un libro que es envuelto, y todo monte y toda isla fueron removidas de sus lugares, y los reyes de la tierra y los principales, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Versículo 17. Porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar firme? Será terrible ese momento para aquellos que no hayan tenido el sello de Dios sobre sus frentes. Será terrible, porque será que no han obedecido los mandatos del Señor. Entonces para ellos será lo que está predicho aquí. Dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Las copas de ira no serán nada más que los juicios de Dios derramados sobre la tierra. Y esto también nos dice Apocalipsis 11:18. También nos dice Apocalipsis 11:18. Notemos lo que nos dice Apocalipsis 11:18. También habla acerca de lo mismo. Profecías de destrucción en la palabra de Dios. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, que serán juzgados, y para que se les dé el galardón a sus siervos los profetas, y a los santos, y a los que tienen tu nombre, y a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyeron la tierra.
Está predicho que los que destruyen la tierra serán destruidos. Está predicho que la copa de la ira de Dios serán los juicios de Dios derramados sobre la tierra. Esto es lo que estamos viendo. Y que la venida del Señor vendrá para dar a cada uno según su obra, su galardón, ¿verdad? Veamos lo que nos dice el espíritu de profecía con respecto a esto. Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él, para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de ellos. Pronto llega el día de la venganza del Señor, cuando todos los que han transgredido sus mandamientos y oprimido a su pueblo recibirán su justa recompensa de sus actos. Cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios, castigado como si hubiera sido hecho contra el mismo Cristo. El conflicto de los siglos, página 52. El conflicto de los siglos, página 52. Siguiente pregunta. ¿Cómo es esto? ¿Cómo esto es como el diluvio en los días de Noé? Habrá paralelismo como lo que pasó en el diluvio en los días de Noé. ¿Qué pasó allí en el diluvio? Vayamos a Génesis capítulo 6, versículos 13 y 17. Vayamos al primer libro de la Biblia a ver qué es lo que pasó en los tiempos del diluvio. Génesis capítulo 6, versículos 13 y 17. Dice así, versículo 13 del capítulo 6. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda la carne ha venido delante de mí, porque la tierra está plagada de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Y el versículo 17 nos dice lo siguiente: Y yo he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo de los cielos. Todo lo que hay en la tierra morirá. Terrible era lo que Dios tenía preparado para toda la carne antes del diluvio, porque habían llenado la tierra de violencia. ¿Y qué es lo que pasa hoy día? ¿No está la tierra hoy plagada de violencia del mismo modo? ¿No hay violencia por todos lados hoy día? Lo vemos en las calles, lo vemos en las noticias, lo vemos en todo aspecto, que la tierra está plagada de violencia hoy día, como en los días de Noé. Vayamos a lo que nos dice ahora el Señor Jesús en Mateo 24, capítulo 37 al 41. Vayamos a ver lo que nos dice el Señor Jesús en Mateo 24, 37 al 41. Mira lo que nos dice. Mateo 24, verso 37. 37 al 41. Estamos utilizando la versión Reina Valera 1909. Dice así. 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo en el molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de familia supiera cuál vela el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Tenemos que estar atentos a las profecías. Tenemos que estar apercibidos del tiempo que estamos viviendo. Dice así, nos pasamos un par de versículos, ¿no? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y aquí nos habla
de que uno será tomado y el otro será dejado. Eso ya lo habíamos visto cuando estudiamos Mateo 24, ¿verdad? Que no se habla de un rapto secreto aquí, no se habla de un rapto secreto, pero sí se habla de que uno será tomado por sorpresa y el otro será dejado con vida. De eso es lo que se habla aquí. Bien, como en los días de Noé anunció Jesús que sería los últimos días de la tierra plagada de violencia, del mismo modo como estamos hoy día. Por eso podemos decir que estamos viviendo prácticamente en las postrimerías de los años de esta tierra. Vayamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía con respecto a esto. Dice, la Biblia declara que en los últimos días los hombres se encontrarían absortos en las ocupaciones mundanas, en los placeres, en la adquisición de dinero, serían ciegos a las realidades eternas. Los hombres se afanan en obtener ganancias y en la complacencia egoísta, como si no hubiera Dios, ni cielo ni más allá. En los días de Noé, la amonestación referente al diluvio fue enviada para despertar a los hombres en medio de su impiedad y llamarlos al arrepentimiento. Así, el mensaje de la segunda venida de Cristo tiene por objeto arrancar a los hombres de su interés absorbente en las cosas mundanas. Está destinado a despertarlos el sentido de las realidades eternas a fin de que den oído a las invitaciones que se les hace para ir a la mesa del Señor. Palabra de vida del Gran Maestro, página 180. Y sigue diciendo la sierva, antes del diluvio Dios mandó a Noé que diese aviso al mundo para que los hombres fueran llevados al arrepentimiento y así para que así escapasen de la destrucción. A medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor envía a sus siervos al mundo con una amonestación para que los hombres se preparen para este gran evento. Multitudes de personas han vivido violando la ley de Dios y ahora, con toda la misericordia, las llama para que obedezcan sus sagrados preceptos. A todos los que abandonan sus pecados mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo, se les ofrece el perdón. Patriarcas y Profetas, página 91. Y aquí terminamos el estudio de hoy. Tenemos una esperanza de huir de la ira del Señor. ¿Cuál es esa esperanza? Al oír el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje debe producir en nosotros un arrepentimiento de nuestros pecados. Debe cambiar nuestras vidas y prepararnos para el pronto regreso del Divino Maestro. Si no hay un cambio en nosotros, pues no podremos ver al Señor, porque escrito está, sin santidad nadie verá al Señor. Que nadie los engañe. Sin santidad nadie verá al Señor. Preparémonos para este gran y maravilloso evento que será la segunda venida de Cristo. Este es mi deseo y estudio de su palabra para el día de hoy. Les mando un abrazo y vamos a terminar con una oración el estudio de hoy, con una esperanza de poder escapar a la ira de Dios a través de un arrepentimiento y no vincularnos con el diablo y sus seguidores. Vamos a orar para terminar el estudio en esta hora. Cariñoso Señor que estás en los cielos, agradecidos estamos porque nos da la esperanza de poder escapar de las copas de la ira. Gracias por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. Vemos, Señor, que aún en la destrucción de este mundo también podemos apreciar tu maravillosa gracia, porque nos das la posibilidad de escuchar tu voz antes de que acaezca todos estos acontecimientos que hemos estudiado. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús oramos por cada uno de los que ven estos videos y en tus manos nos encomendamos, Señor, por los méritos de Jesús. Amén. Amén.
como decimos cada vez que terminamos un estudio bíblico, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Que el Señor me los bendiga, me los guarde, y continuaremos hablando acerca de las copas de la ira de Dios en nuestro próximo estudio. Que el Señor me los guarde y hasta nuestro próximo encuentro.